Hola, buenas tardes, hermanos. Hoy en el devocional del día miércoles nos toca el Salmo 78 y 79. Un salmo sin duda de la fidelidad de Dios, haciéndoles el recordatorio Dios al pueblo de Israel de cómo los sacó con brazo fuerte, ¿verdad? Del pueblo de Egipto. No quiere decir que Dios eh, eh, sacó realmente su brazo y los sacó, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros antropomorfismos, cuando le damos esas características humanas a Dios, cuando habla de los brazos, de sus manos, de su espalda, ¿verdad? Entonces, pero Dios habla y así mismo nosotros podemos entender, ¿verdad? Porque somos seres humanos y Él se comunica con nosotros de esa forma. Sin duda es la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto, del mundo, ¿verdad? De la esclavitud, así como nosotros también, cuando Él nos saca del pecado, nos saca del mundo para ser un pueblo adquirido por Dios. Sin duda, el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios para ser su esposa, apartarla y consagrarla para ser su esposa. Y la iglesia es un pueblo adquirido porque necesitó un precio que se pagó, que fue la sangre de Cristo. Y por eso la iglesia es un pueblo adquirido por Dios, dice la epístola de Pedro, ¿verdad? Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, ¿verdad? Esa es la iglesia, también es apartado de toda maldad, así como lo sacó de Egipto, también a nosotros la iglesia, Dios saca al pueblo eh, adquirido por Dios en Cristo Jesús para ser una nación santa. Pero el caminar del desierto del pueblo de Israel es sin duda el caminar de todo el cristiano o de los peregrinos o de nosotros los que habitamos esta tierra. Sin embargo, no debemos considerarnos como moradores de esta tierra, ¿verdad? Apocalipsis maneja que los moradores de esta tierra es aquellos que adoran a la bestia. Entonces nosotros somos peregrinos, ¿verdad? Que tenemos una ciudad y es la ciudad santa, pero tenemos que vagar también por el desierto y también va a haber esas serpientes peligrosas que nos van a picar, pero que ahí está Dios para sanarnos, ¿verdad? Es el Dios proveedor. Dios se manifestó como su Dios proveedor allá al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Dándoles el maná para que ellos comieran, ¿verdad? Proveyéndoles sanidad por medio de que la serpiente, del asta que levantaba la serpiente y quien veía a la serpiente, que este era tipo de Cristo, ¿verdad? Levantando a la cruz, iba a haber sanidad para esas personas, ¿verdad? Por eso la palabra salvación y sanidad significan lo mismo, porque el Señor trae salvación a la persona y también sanidad. Y eso pasó en el desierto. Nos maneja aquí todas las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Pero empieza con una palabra importante que dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Esas cosas escondidas no quiere decir que son secretos y que tenemos que andar indagando en lo secreto, porque eso es lo cabalístico, ajá, el cábala. Y aquí nos dice bien claro, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales ya hemos oído y entendido. Entonces, la palabra de Dios es bien clara, la podemos entender cuando la vemos en el aspecto espiritual. Para aquellos que no tienen el espíritu, pues es locura y no la pueden entender. Pero nosotros, como iglesia, tenemos que prestar el oído, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y le dice, la palabra de Dios es bien clara en este salmo que nos dice que la tenemos que dar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas nuestras generaciones.
para que puedan las generaciones contar las maravillas que él hizo. Eso es lo que Dios demuestra al pueblo de Israel que lo hiciera, para que a fin que pongan en Dios su confianza, dice, y no se olviden de las obras de Dios. ¿Verdad? Es hermoso si tú pudieras hacer un libro de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tus antepasados, y pudieras tú dejarlo el legado, en un legado, porque el libro es un legado, ¿verdad? Y poder dejar ese legado hacia tus generaciones que puedan leer. Imagínate qué hermoso, ¿no? Que la bisabuela, la tatarabuela o los tataranietos, los bisnietos puedan ver en un libro plasmado las maravillas que Dios hizo en los antepasados, ¿verdad? Eso sería hermoso. Bueno, entonces vemos aquí el pueblo de Israel que aunque vieron el poder de Dios cuando dividió el mar, los hizo pasar por lo seco, también los hizo guiar por la noche con una columna de fuego, ¿verdad? Y les hizo pasar por el día con una columna de nube, y también abriendo la peña para darles agua, saciarlo de corrientes, con esas corrientes de agua, ¿verdad? Y en la cual recordamos que Moisés pues golpeó la peña, desobedeció a Dios, y el simbolismo de la peña, pues quién era Cristo, ¿verdad? Cristo se manifestó a la mujer samaritana como el agua que daba vida, vida eterna. Pero ahora el pueblo desobediente se harta de las cosas que Dios le da, ¿verdad? Y dice el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, todavía tentaron a Dios como diciendo, ¿podrá darnos otra cosa? ¿Sí? Y pidieron comida a su gusto. Qué peligroso, hermanos, es pedir esto al Señor, tentar a Dios. Tentar a Dios es algo peligroso, ¿verdad? Pidieron, no quisieron las maravillas que Dios estaba dándoles, le despreciaron a él, ¿verdad? Y le tentaron para que les diera otra cosa. Es, por ejemplo, si yo veo la obra de Dios en mi vida, pero yo quiero a fuerzas que se cumpla lo que yo quiero, eso es tentar a Dios, ¿verdad? Es como en aquella ocasión cuando no me acuerdo qué cantante, ¿no? Tentó a Dios diciendo, no vamos a aceptar un no por respuesta. No, eso es tentar a Dios. No aceptar su voluntad, sino poner mi voluntad sobre la voluntad de Dios y querer hacer mi voluntad, y que Dios acepte mi voluntad sobre su voluntad. Eso es tentar a Dios. Y pidieron comida a su gusto. ¿Y Dios qué hizo con ellos? Es peligroso también, hermanos, porque en el versículo 27 dice la palabra de Dios que hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Dios a veces te puede cumplir tu deseo cuando estamos bien tercos y queremos a fuerzas que se haga mi voluntad y sabemos cuál es la voluntad de Dios, y estamos a fuerzas queriendo saber, yo quiero que tú hagas mi voluntad. Dios dice que les hizo conforme a sus sueños de ellos y se los dio. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Comieron y saciaron, les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derrubó a los escogidos de Israel. Amén. Entonces, estas son consecuencias graves de cuando nosotros queremos imponernos, ¿verdad? Cuando a nosotros, por eso es importante, hermanos, aceptar la disciplina de Dios. A veces como hermanos no aceptamos ser disciplinados y que hacemos berrinches, así como el pueblo de Israel. Hacían berrinches, no aceptaban la disciplina de Dios, querían hacer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Y es peligroso esto en las manos del Señor. Mira, hasta aquí les vino a quitar hasta a muchos la vida, para que no estuvieran empecinando en lo que ellos querían hacer. No caigamos en la necedad,
Ajá. Y si tenemos que ser disciplinados, aceptemos la disciplina de Dios. Porque Dios es bueno, fíjense, y dice, y muchas veces, hermano, este versículo me encantó, porque dice que versículo 38, es que este capítulo tiene muchísimos, tiene 72 versículos, por eso nada más me tocaron dos. Dice el 38, y apartó muchas veces su ira, y no despertó de todo su enojo. O sea, muchas veces el Señor, por misericordia, nos tiene y no hemos sido consumidos, dice. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Ajá. Pero no tentemos a Dios así como lo hizo el pueblo de Israel, porque mira que el pueblo de Israel, ninguno llegó a ver la tierra prometida. Solamente hasta que murió esa generación desobediente y perversa, porque ¿de qué les sirvió? Dejaron Egipto atrás, pero se lo trajeron consigo. Traían su forma de pensar, traían su forma de adorar a sus deidades. Entonces lo traían con ellos. Es como nosotros decimos, bueno, somos cristianos, nos apartamos, ya no somos del mundo, pero traemos el mundo en nuestra vida, ¿no? Somos carnales, somos mundanos, seguimos mintiendo igual, seguimos robando igual, seguimos eh, levantando falso testimonio sobre las personas igual, seguimos inventando chismes igual, entonces no hemos dejado esa forma de vivir, no ha quedado atrás. Entonces con eso, hermanos, tentamos también al Señor, diciendo que somos cristianos y que no hemos dejado nuestra manera mala de vivir, ¿verdad? Y hoy en día, pues muchos hermanos, muchas personas, muchas iglesias, pues les dan comida a su gusto de la congregación. No hable de pecado, por ejemplo, ajá, porque la gente se va. Si no confronte a la gente con su pecado, porque la gente se siente mal y se va. Sí, el pecado es el pecado y al pecado hay que ponerle nombre y apellido, ¿sí? Para que podamos ser confrontados y no nos enojemos, hermanos, sino al contrario, alabemos al Señor porque Él nos está disciplinando para que podamos ser más santos cada día. Ya somos regenerados, sí, sí, somos regenerados por el Espíritu Santo, pero entramos en un proceso de santificación y eso es lo que representa el pueblo de Israel en el desierto, sí, este proceso, sí. Entonces, hermanitos, dice cuando el Señor nos llame la atención de una u otra forma, atendamos, ¿verdad? Atendamos la voz de Dios inmediatamente. No respinguemos como el pueblo de Israel, porque vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas como el pueblo de Israel. Mire que tardó 40 años en dar las vueltas cuando pudo haber llegado en 2 semanas a la Jerusalén, a la tierra prometida. Ajá. Y tuvo que tardar 40 años. Por eso luego estamos dando vueltas y vueltas y no hay crecimiento. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué mi negocio sigue mal? ¿Por qué mi salud está mal? ¿Por qué todo esto, mis enemigos están? Entonces, no quiere decir que siempre estemos así, pero analicemos cómo estoy con el Señor. Analicemos cómo está mi vida delante del Señor. No estemos como en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no pidamos nunca la palabra de Dios a nuestro gusto, ¿sí? Que la palabra de Dios fluya, ajá, en la iglesia, ajá, como debe de ser, como Él quiere, como el Espíritu Santo quiera actuar. Él es libre y tiene libertad. Y una de las cosas que está predicando el pastor Gerson en Gálatas es libertad. Y así también al Espíritu Santo démosle la libertad para que actúe en la iglesia, para que va a actuar limpiando nuestra vida, nuestro corazón, el duro corazón que tengamos, porque mira, hermano, si no hacemos caso o hacemos caso omiso a lo que Dios nos está diciendo, eso endurece nuestro corazón. Ajá, entonces Dios lo que quiso que el pueblo de Israel fuera apacentado por Moisés, guiado hacia una tierra prometida. Ajá, la primera acción que hizo Moisés fue sacarlos de Egipto. Entonces, bueno, hermanitos, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Ajá, saca el pecado de nuestra vida.
Ajá, y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo mal, que provoque un arrepentimiento en nuestra vida, que podamos ser limpios a través del Espíritu Santo, ajá, que Él nos guíe a toda verdad y que no nos enojemos, que no nos enojemos cuando nos tocan esas fibras y digan, híjole, están hablando de mí y yo soy así, y en vez de decir, no, pues yo no voy a cambiar porque el predicador está mal o porque esto no, hermano, sino con toda humildad, o sea, aceptar cuando el Señor nos está llamando a cuentas y nos está llamando la atención, porque Él quiere que nosotros no solamente mejoremos en esa área, sino que nos asemejemos a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y no pidamos comida a nuestro gusto, sino que sea al gusto del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú nos ayudes grandemente y que bendigas a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y danos más comida, Señor Santo, para que podamos saborear, Padre. Pero también, Señor, si ha de caer fuerte, Señor, porque hay pecado, porque hay corrección en nuestra vida, Señor, ayúdanos, Padre, para ser maduros, Padre, y corregir, Señor, nuestro camino, Padre. Señor Santo, te pido que los que son espirituales, Señor, los que se crean espirituales, Señor, puedan restaurar esas vidas espirituales también, Señor Santo. Señor Santo, te pido por aquellos que son débiles en la fe, Padre, y también por aquellos que se creen fuertes, porque se mira que no, mira que tú te creas fuerte, mira que no caigas, Señor Santo. Somos un pueblo, Padre, y tenemos, Señor Santo, que estar unidos, Señor, para apoyarnos, ayudarnos, sostenernos unos a otros. Bendice a tu pueblo, Señor, y que tu palabra, Padre, penetre, Señor Santo, hasta lo profundo del corazón, Señor. No permitas, Padre, que estemos nada más dando vueltas como el pueblo en el desierto, Señor Santo, y estando solamente tentándote, Padre Celestial, porque no queremos hacer tu voluntad, Señor, sino queremos que impere nuestra voluntad, Padre. Que menguemos nosotros, Señor, nuestro yo, nuestra vanidad, nuestro orgullo, Señor, para que pueda agrandarse, Señor, Cristo en nuestra vida, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, Padre. En el nombre precioso de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.